Nos vamos. Gracias, Juli, por todo. Barbie va a estar con nosotros mañana. Los esperamos, como siempre, a las 11 de la noche. Clavados. ¿Hay pase? Hay pase, parece. Pase. Señores, Barbie Checopar. Yo dije clavados y apareció Barbie. Bueno. Buenas noches, Julián. Muy bien. ¿Y Barbie dónde está? No, tuvo un problema personal. ¿Qué le pasó? Por eso no vino. ¿Cómo está el abuelo? Por eso, está acompañando a la abuela. Ah, bueno, le mandamos un beso muy grande. Sí. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien. Hoy estoy muy contento porque me visita un amigo y un tipo que me enseña mucho en esta hora que hablamos, que es Daniel Balmaceda, nada menos, Pablo. Ah, bueno. Genio, total. Sí. Un amigo. Un saludo, Daniel. Un gran abrazo. ¿Cómo estás, Un saludo, Julián y Pablo. ¿Qué tal? Lo que sabe de historia. Te juro, la verdad que a mí me dan ganas de matarme cuando lo escucho a Balmaceda. No, a mí me dan ganas de que le den un programa en algún lado para que enseñe historia. Algún canal que le dé un programa para que enseñe historia. Totalmente. Pero no sentís un ignorante terrible. Pero soy un ignorante. Yo también. Y gracias a Dios que uno sabe que es un ignorante y reconoce lo de Balmaceda. Hay otros que dicen... No, pero lo que vos me dijiste no es así. No, uno tiene que aprender de Daniel. Como de Piña, como de todos los historiadores, cada uno con su libro. Me gusta más Balmaceda a mí, pero bueno, no quiero entrar en la interna. A mí no me gusta sobarle el lomo a nadie. Piña también es muy bueno, hizo programas muy buenos en televisión con Pergolini. Cada uno tiene lo suyo. Daniel habla el léxico que todos entendemos. Sí, está menos, me parece, en el revisionismo, ¿no? Daniel, estás menos en el revisionismo. Un poquito separado, sí. Y también recordemos a Félix Luna, y a O'Donnell, y a García Hamilton. A García, mirá, hace 30 años, cuando él escribió La vida de Sarmiento, yo lo llevaba a una vieja FM que tenía en la Lucila, que nadie lo conocía, García Hamilton, y empezó a salir en humor. Se empezó a ser más conocido por humor. Un mendocino, dueño del diario en Mendoza, La Gaceta. La familia de los dueños de la Gaceta. Tucumano, perdón, no Mendoza, Tucumano. Sí. Y los Echecopar de Tucumán, que son dueños de un diario. Bueno, no te metas en esos temas porque los Dugan también tienen su historia. También los Dugan tienen su historia. Sí. Hay un pueblo muy lindo. Es importante la familia, no yo, pero ¿Quién fue Dugan? Para que el otro día me enteré. No, los Dugan están relacionados con los Porredón. Ahí está. Y además fue una de las familias a las cuales insultó Sarmiento en su momento por ser considerados grandes terratenientes y qué sé yo y demás. Pero bueno, la verdad que en un momento a un antepasado mío le dijeron el gobierno le prohibió seguir comprando campos porque ya tenía una cantidad de campos. Claro que no me quedó a mí ni un pedacito de tierra. Son los que le vendieron... Una maceta con tierra, a mí yo nada, yo pobre. Le vendieron todos los campos a los chinos ahora. Chao, chicos. Chao. Un beso a Barbie, que se mejore el abuelo. Chao. Bueno, Dugan es el mejor ejemplo de lo que pasó en la Argentina, cómo se fue diluyendo los capitales argentinos y los patricios argentinos y los terratenientes, cómo se fueron. Y a veces es increíble pensar que los grandes poderes económicos pueden llegar a quedar en nada, ¿no? Hubo una época de la Argentina en que era muy ganadera y muy terrateniente. Después fue equilibrándose. Igual no le podemos negar jamás la importancia que tuvo el campo y seguirá teniendo mientras tengamos tantas hectáreas sembradas en nuestro territorio. Pero mirá, a mí yo estoy de acuerdo con la tecnología, estoy en contra de todo lo que tiene que ver con energía atómica, porque cuando vos ves una explosión en un atolón o algo así, la Tierra sufre. Yo no puedo creer que haya tanta ignorancia y también se disfracen los delitos, ¿no? Cuando hace una explosión atómica en Mururoa, a nadie le avisaron que mueren cientos de millones de peces, de ballenas, de delfines, de tiburones, todas las especies del agua por la explosión, ¿no? La onda a muchos miles de kilómetros mueren cantidad de especies. Y nadie le explica eso. Todo el mundo dice, bueno, sí, es verdad, se raja el magma, se quiebra, no es casual lo que está pasando ahora en... ¿Dónde? En Nepal. En Nepal. No, en Nepal. Pero no es casual. Pero tampoco es casual, y lo que ha pasado con el tsunami, todo no es casual. La Tierra sufre y grita. Pero también realmente, Daniel, es terrible la cantidad de especies que matan, y incluso en la Argentina, ¿no? Cómo se depreda la selva, la fauna, cómo se termina, y yo veo que se pelean para legalizar la marihuana, se pelean por una ley de que las bebidas tienen que tener cuánto tiene de calorías en la etiqueta, y no nos estamos peleando que nos están destrozando
la ecología y nosotros de brazos cruzados observamos cómo se la llevan, ¿no? Mira, si nosotros fuéramos Luxemburgo, tal vez tendríamos menos preocupaciones ecológicas. Seguramente. Pero en este territorio hay muchas cuestiones, muchas urgencias por atender. Inclusive, qué buena charla, ¿no? Porque yo nunca lo puedo decir esto. Yo creo que estamos preocupándonos por la ingeniería y por los televisores y hacer teléfonos en el sur, cuando en realidad nosotros tenemos que ser ganaderos, nosotros tenemos que criar ganado, plantar y darle de comer al mundo y cobrar. Es muy simple. Dios nos dio una chacra gigante de miles y miles y miles de kilómetros, sí, para que nosotros demos petróleo. Querés petróleo, tenemos petróleo. Querés agua, tenemos agua, ¿no? Bueno, fuimos durante muchos años el granero del mundo, pero creo que es el tiempo de ser la góndola del mundo. Es decir, que ya hay que poner un poquito de trabajo más allá de la clásica faena o del sembrado. Mirá si no tendremos cabezas y gente capacitada en nuestro país para dar pasos buenos hacia adelante, ¿no? Daniel, mira, antes de entrar en la historia y las palabras de este libro nuevo tuyo, que ahora lo vamos a mostrar, que es maravilloso y mañana lo tienes que comprar porque vos tenés muchos seguidores, mucha gente que te admira y le encanta este programa cuando estás vos. Pero es verdad, yo me levanto todas las mañanas diciendo, ¿por qué tenemos que estar tan mal si estamos tan bien, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que vivir pidiendo guita afuera? ¿Por qué tenemos que vivir debiendo, haciendo alianzas espurias con otros países, ir cambiando la política exterior? Si nosotros tendríamos que estar nada más que facturando. Nosotros tenemos todo. Cuando uno viaja a otros países, se da cuenta de lo que Dios nos dio. Y vos no lo podés creer, decir, pero es como tener una mansión con campos y con autos y con minas y con piletas y y decir, no, fui a Estados Unidos, no sabés qué divino, fui a un hotel 5 estrellas que tenía pileta climatizada, o fui a Roma y vi unas vacas divinas, que tenés todo acá. Bueno, yo creo que el principal culpable sos vos y yo. Seguro. y nuestros técnicos que en este momento nos están apoyando, y todos, porque necesitamos fortalecer las instituciones. Dejemos de pensar que lo importante es el que ocupa el sillón, el que ocupa la banca, el que ocupa el estrado. Lo importante es el estrado, es el sillón, es la banca. Eso tiene que ser muy firme, para que cualquiera que se siente y se confunda, no se merezca un lugar de tanta altura. Ahora, cuando las instituciones están débiles, ahí es donde se empieza a sentir que todo está flojo, ¿viste? Todas las tuercas están flojas, sí, y la cosa no marcha. Sí, es verdad. Yo creo, siempre le explico a los chicos, el otro día, hablando del Tíbet, alguien me explicaba que los lamas te explican la muerte con un globo. Ajá. Dice que lo primero que hacen, agarran a los chicos cuando entran al colegio y les dicen, vamos a hablar de la muerte. La muerte no es el final de la vida. Y dejan ir el aire de un globo. Dice, queda esto, que es el globo vacío, sí, pero el aire en algún lugar está. Y nunca me habían explicado tan bien la muerte, ¿no? Claro. Y yo creo que la democracia tiene 3 poderes, donde hay que ver el agua y el aceite, ya que hablamos de química. Sí. Y tiene que estar muy bien marcada la línea. Exactamente. ¿Entendés? Para que no se atomice y no se mezcle, no sobresature. Definitivamente. Necesitamos que las cosas estén claras, que sepamos manejar los equilibrios. Cuando vos decís agua y aceite, estás hablando de un equilibrio necesario para que las cosas funcionen. Pero acá se explicó siempre, somos el agua y el aceite, gracias a Dios. Tenemos que ser. Tenemos un límite muy estricto, una línea perfecta que separa tu espacio del mío. Definitivamente, ¿no? Pero no podemos llenar de agua solo o de aceite solo. Justamente ahí tenemos también un inconveniente, donde no está el equilibrio funcionando como corresponde. Vos viste que cuando se habla de sobresaturación en química, es muy simple, agarro un vaso de agua, le pongo azúcar, le pongo azúcar, le pongo azúcar, hasta que llega un punto que el azúcar se estanca y ya no es agua dulce, ya pasa a ser un mejunje medio extraño, hasta que se solidifica. Exacto. Bueno, yo creo que el problema grande de Latinoamérica es que los poderes se sobresaturan, se mezclan tanto donde terminan siendo un bloque, termina siendo un bloque que es un peso y que te lleva al fondo, ¿no? Sí, sí. Bueno,
no sé si tenemos todavía tiempo, me imagino que siempre... Tenemos una hora. No, digo así, no No, tenemos ya sé. tiempo como nación. Una pero hora. creo que se puede buscar remedios todos los días y tratar de ir mejorando. Lamentablemente uno mira al horizonte y está un poco nublado como para poder saber qué va a pasar dentro de poco. No podemos hablar con certezas de un futuro inmediato, pero necesitamos buscarlas. Te digo una hora porque es el tiempo que uno tiene para ser ciudadano. El tiempo que podés hablar y expresarte. Ojalá todos lo usaran un poco, no veamos, a mí me encantan los programas de baile, bailando y todo, me parece bárbaro. Yo creo que en el país, cada persona cuando llega por algo. Yo no discuto las voluntades populares ni los ratings, nada, ¿no? Si a mí no me miran ni al programa de cable de enfrente, sí, es porque el de enfrente está ofreciendo algo mejor, que llega mejor. Pero creo que hay que también, es necesario hablar de la sobresaturación, y porque si no nos distraemos y terminamos mezclando el agua con el aceite y la tomamos y fundimos la biela, ¿no? Y fundimos la biela, exactamente. Sí, señor. Teniendo libros nuevos, Daniel Balmaceda, Historia de Letras, Palabras y Frases. Primero era Historia de las Letras. Ese es el primer libro. Primero Historia de las Palabras, después hiciste Historia de las Letras, Palabras y Frases, donde haces un compendio de los dichos populares. De dichos populares, de palabras, de letras, es decir, un recorrido, no por todas las historias, por las que consideré que valen la pena rescatar. Porque a veces te encontrás con frases muy conocidas que no tienen, que cuando llegás un poco al fondo no es una historia que vale la pena. En cambio hay otras que cuando las descubrís es muy emocionante cómo se fue construyendo cada una de esas frases, ¿no? Sí, a mí me fascina cuando me dicen la etimología o por qué viene o de dónde viene o por qué la dijo y después se fue quedando en el acervo popular. Exactamente, sí. Me parece maravilloso. Y acá tengo un listado de cantidad de frases, ¿no? Pero charlemos un poco de este libro. Y no es lunfardo, puede haberlo, por supuesto que hay lunfardo. Hay palabras. ¿Vamos con una? Sí. El chorro que tenía el prontuario limpio, o sea que sabía escaparse y zafar, era el que tenía el prontuario no limpio, sino piolín, al revés, al berre. Mirá vos. Tener el prontuario piolín era ser piola. Y justamente ser piola viene no del hilo, sino de limpio. De estar limpio al berre. Una tergiversación del limpio. Mirá vos. ¿Vos sabés de dónde viene filibustero? No. De filibuster. Filibuster en inglés. Claro. Phil. Y lo de los condones lo sabés. Sí, por supuesto. Y sabés que Tom Condon es heredero directo de los condones. El que hace efectos especiales es tercera o cuarta generación o quinta de Condon. Y mirá vos qué casualidad, ¿no? Un día hablando en una filmación me dice, hablando de Condon, no, es que yo soy, dice, la línea de sangre es de la familia que trajo los condones a Argentina. Mirá qué curioso. Che, vamos con algunas palabras, ¿querés? Lo que vos querés. Está todo en este libro. Este libro, que yo me lo voy a llevar y lo voy a leer y lo voy a traer para el programa, es maravilloso porque además cuenta historias. Vos una vez me contaste la de la Biblia del Calefón, ¿o no? No. Alguien me lo contó, algún historiador que vino acá. Vos sabés que ve llorar la Biblia junto a un calefón. Sí, claro. ¿Sabés dónde viene? Bueno, el tango, pero no sé qué es lo que vio él. Y fundido con un clavo sin remache. Sí. Buah, dice que antiguamente pasaba la gente regalando Biblias por los boliches. Biblias evangelistas, ¿viste? Antes te regalaban la Biblia, pasaban y te la dejaban en tu casa. Entonces dice que en el boliche donde él paraba, era tan bruto el tipo que clavó la Biblia en el baño con un clavo para que la gente saque las hojas para limpiarse. Y justo al lado de la caldera. Mirá vos. Mirá vos de dónde viene, él lo explicó en su momento que se lo preguntaron. Sí, Discépolo lo explicó por qué era. Ve llorar la Biblia junto a un calefón. Mirá de dónde saca la Biblia, el calefón y el baño, que vos jamás te imaginarías. Bueno, justamente Calefón es increíble porque es una marca, es una marca de fábrica chilena. Es decir, en Chile vendían esos aparatos. Y calderas son. Eran calderas, marca Calefón. Y fíjate cómo a veces esas palabras superan, ¿no? Y bueno, la batidora para todo el mundo, la Yelmo. Los que tienen 60 años dicen, prender la Yelmo. King Cam Gillette, el tipo
trabajaba con el inventor de las tapitas Corona, las tapitas de las cervezas, ¿no? Imagínate que el que inventó la tapita Corona está podrido en plata. Y le dijo, yo también quiero inventar algo. Dice, inventate algo que no se pueda usar para siempre, sino que haya que reemplazar. Y Kingham Gillette se pasó años y años pensando, y un día, mientras afeitaba con la navaja, dijo, tengo que inventar una hoja de afeitar. Y se va a reemplazar todo el tiempo. Y así el hombre inventó eso, que fíjate que todos la llamamos Gillette. Vos sabés que hay otra marca de Gillette, que es... yo tengo una cajita de plata en casa, con una máquina de afeitar, que fue la primera, que tiene una serie de engranajes, donde se abre y sale la cuchilla, y la cuchilla es intercambiable y se afila y viene con la chaira y todo. Vos, claro. Una cosa muy loca, Claro. ¿no? No me acuerdo la marca, es la otra marca de Gillette, la Contra. Y digo, mirá vos las cosas que hacían, porque es un reloj, un mecanismo de un montón de poleas y engranajes que abre y se saca la navaja, la mandás a afilar y mientras tanto pones otra. Mandás a afilar, claro. Intercambiable, Claro, yo te había mostrado. Esas son anteriores justamente, porque este hombre, el gran éxito lo tuvo durante la Primera Guerra Mundial. Claro. Por fin pudo distribuir entre todos los soldados las maquinitas y se dio cuenta que lo que tenía que hacer era regalar la máquina para tener la fidelización para que usen esa. del cliente durante toda la vida, ¿no? Claro, bueno, y acá la Legión Extranjera fue la hoja, decía hoja Legión Extranjera que afeita la vida Legión entera. Extranjera. Te levantaba los granos, la piel, todo, te afeitabas, así era una lija. Pero ¿qué pasa? Tenían habían entrado en la licitación del ejército, entonces a todos los soldados, cuando entraban, además de la ropa, le daban un jabón y un paquete de hojas, venía un paquete de 5 hojitas. Claro. Legión Extranjera. Legión Extranjera. Bueno, Solito. me voy un minuto a la Edad Media. Dale. Si me dejas. Ahí sí se cortaban todo el tiempo. Claro. Estaban tajeados de arriba para abajo. Y lo que existía era una crema, un ungüento que habían inventado los árabes, grandes químicos, que se llamaba atutía. Y entonces vos utilizabas ese ungüento y te cicatrizaba fantásticamente bien. Por lo tanto, la atutía comenzó a ser el gran remedio de la Edad Media. Y cuando ya tus cortes eran suficientemente grandes, se decía, acá no hay atutía que valga. Ah, entonces ahí es, Y ahí acá no hay tu tía. Y después se transformó en no hay tutía que valga, exactamente. Ah, pero ahora no hay vos. atutía, ¿no? que valga. Mirá Pero vos. esto de que se transformen las palabras, y te voy a dar otro ejemplo, es un caso muy extraño, es el de perdido como turco en la neblina. ¿No? Perdido como Onur en la neblina, perdido Sí. como turco en la neblina. O sea, es que es una frase del norte del país. Es una palabra quechua, y la frase era perdido como tuco en la neblina. El tuco es la luciérnaga en el norte del país. Ah, mira vos. El tuco o tucu. Y entonces cuando decían allá perdido como tuco en la neblina, estaba claro la frase. Pero cuando bajó en textos escritos, no tenía ningún sentido, por eso le corrigieron y terminó siendo perdido como turco en la neblina, porque no tenía sentido. Y hasta se inventó que en Turquía no hay neblina, imagínate. No, claro, porque yo nunca me imaginé que tiene que ver el turco con la neblina. ¿Qué tiene que ver el turco con la porque neblina? vos a veces en el auto escuchás esta frase por radio y te quedas pensando, ¿qué habrá querido decir el tipo que lo dijo? A mí me interesa mucho. Vos sabés que la lumbre se usaba para cuando te cortaban en la peluquería, el barbero. Claro. Yo el otro día le explicaba en la radio, casualmente, por qué el sombrero del Quijote. A ver, contanos. El sombrero del Quijote era una palangana de barbero. Por eso tenía la media luna sí, cavada. señor. Pero ¿por qué tenía una palangana el barbero? Todos dicen para afeitarte, no, para hacerte la sangría. Para Porque curarse. antiguamente el barbero era el que te ponía la sanguijuela. Bueno, el barbero era el que casi el cirujano. Claro, en y muchos casos, si la presión era muy alta te cortaba la vena aorta para que sangres. para que sangre. Sí, Y sí, después te ponía lumbre. La lumbre es un lápiz que arde mucho y hace una constipación de los músculos, entonces hace que se cierre la herida. Muy bien. Pero ¿qué hacían las mujeres 1890 hasta 1920, 1930 y hasta 1940? Se ponían en la vagina, cuando no eran vírgenes, alumbre, para que la noche de boda se cierre Se sintiera una... y el hombre sienta Situación una diferente. sensación diferente. Ah, mirá vos. Entonces decía, esta que va a servir, que se ponía alumbre. La alumbre es el lápiz que se ponían para que cierren los tejidos y pueda... Sí, y estar en Pampa y la Vía. ¿Tiene que ver con la vía?
Sí, sí, por supuesto. Ahí sí son las palabras exactas. Bueno, porque teníamos un hipódromo cerca de la cancha de River. Para ir a ese hipódromo te tenías que tomar un tranvía hasta Barrancas de Belgrano. Y después el segundo tranvía hasta el hipódromo, hasta Núñez. Pero en ese tranvía... Era como el 42. Claro, exacto, que haciéndose el recorrido del 42. Exactamente. Bueno, ese tranvía vos comprabas ida y vuelta. Por lo tanto, cuando te quedabas sin un mango en el hipódromo, todavía tenías la vuelta para pagar y llegabas a Barrancas de Belgrano y terminabas en Pampa y la Vía y desde ahí ya no podías avanzar más, porque no tenías un mango. Ah, te quedabas varado. Te quedabas varado en Pampa y la Vía, exactamente. Qué increíble. A ver, vamos con de Paso Cañazo. Esa es de los españoles. Vos sabés que ellos, cañazo le llamaban al lanzazo, ¿no? Una lanza hecha de caña, y bueno, y el cañazo era disparar una lanza, tirar una lanza. Por ejemplo, ellos decían matar dos pájaros de un cañazo. Ah, no era de un tiro. Sí, también de un tiro de caña, pero no de un disparo, ¿no? Ah, mira vos. Y entonces ellos tenían esta frase: ave de paso, cañazo, que significaba al turista le vamos a dar. Y ahí quedó de Paso Cañazo. Y después se achicó en de paso cañazo, que tiene también que ver con la conveniencia, pero ya se transformó, ¿no? Un poco. Vos fíjate cómo se han achicado el lenguaje gracias al tweet y a la Facebook y todas estas macanas. Cómo se achicó el lenguaje, que ya estos dichos son como antiguos y olvidados, ¿no? Bueno, pero tienen una similitud, porque vos justamente en los dichos lo que buscás es concentrar una idea mucho mayor, que justamente cuando decís hablando de Roma, y solo decís hablando de Roma, sabés que es alguien que se está acercando y que estábamos hablando de esa persona. Claro. Entonces, y es una convención, todos lo vamos a entender rápidamente. Por eso existen los dichos, para comprimir conceptos que a veces son más complejos. Vos sabés que quería hacerte una pregunta, alejando un poco de este libro, Historia de las Palabras, Historia de Letras, Palabras y Frases. Yo te hago una pregunta, ¿es distinto este tiene más que o son dos libros? No, el primero me dediqué específicamente a las palabras. Y acá... Y allí me encontré con unas palabras que no había podido resolver para el primero, las pude resolver, y me pareció que tenía que sumarle frases y letras porque había algunas muy entretenidas. Lo bueno es tener los dos. Sí. Yo te quería preguntar sobre, que tengo una confusión en la cabeza, sobre el uniforme prusiano del ejército, sí. La injerencia de la Segunda Guerra de Perón, bueno, tiene que ver con la deuda que tenían y nos pagaban con rezagos. Sí, pero ¿Cómo fue? El ejército siempre utilizó ropa importada, y sobre todo porque no teníamos una producción para hacer, sobre todo cascos, así que mientras en Europa ya ha dejado de usarse todo ese tipo de indumentaria, nosotros... La comprábamos. Claro, la comprábamos. Nos pasó, en general nos pasó con todo. Después de cada guerra nosotros... Las bombachas de los gauchos se utilizaron de remesas que vinieron de Turquía. Antes no existía la bombacha. Es decir que en ese sentido siempre estuvimos un paso atrás y nosotros utilizamos los cascos prusianos o los alemanes hasta te diría ya en la década del 50, Revolución Libertadora. Claro, exacto, siempre. Claro, pues yo en realidad le quería contar a los chicos, sabía la historia de la deuda que tenían, o sea, cuando nosotros cambiábamos trigo bueno, pasó, mirá, es una situación muy parecida, que es la mejor forma de explicar el colonialismo, ¿no? Pasó con la ropa militar, pasó en la época de Martínez de Oz, cuando venían las camisolas hindúes y los mini componentes y los Daihatsu, y pasó con Cavallo también y Menem cuando descubrimos el Dom Perignon, el Barón B y sacamos la farruca. Y pasó en 1810. Cada tanto hay un remanente que queda de basura y la mandan para Latinoamérica y la cambian por riqueza, ¿no? No, pues es así. No, pero en realidad es una necesidad para nosotros, no es que nosotros las tomamos porque nos comemos lo que viene, siempre fue una necesidad. Mira, en las invasiones inglesas, en la segunda invasión inglesa, capturamos un barco de los ingleses que traía mercadería para vender, o sea, los ingleses no venían nada más a tomar posesión, sino que además los soldados venían, bueno, con una muy importante remesa de galeras para taparle la cabeza a todo el virreinato,
Y decían, ¿qué hacemos con todas estas galeras inglesas que ellos pensaban vender una vez? Y la pidió el regimiento de patricios, porque ellos no tenían sombrero. Y vos fíjate que el regimiento de patricios es una galera. Es una galera, es el único regimiento en el mundo. Imagínate un regimiento con galera. Claro. No tiene sentido, parece que no tiene sentido. Bueno, es decir, que siempre estuvimos cubriendo necesidades. Bueno, dicho sea de paso, los que manejaban algunos carruajes y todo también usaban galeras que eran gauchos, y es raro ver un gaucho con galera. Bueno, el cochero se acostumbró a que utilice galera para copiar justamente los modelos europeos. Bueno, pero lo malo es la vivada, ¿no? Yo siempre me acuerdo de la época de Martínez de Oz, veían los Daihatsu con un motor, venían dos motores, uno del auto y el otro de repuesto. Sí. En Japón te dan un motor de repuesto, se rompe, lo tiran y te ponen otro motor y seguís. Y acá, cuando vos ibas a la concesionaria, después al tiempo se te rompía el motor y te vendían el tuyo de nuevo, el otro tuyo. Pero también hay una contra. Está bien que nosotros necesitábamos todo lo que nos manda Europa y todas las remesas de la basura, pero a un precio carísimo, con intermediarios terribles, y con además otro problema, que discontinuados, siempre estamos fuera del circuito. Ah, bueno. Muchos años fuera. Pero eso te va a ocurrir siempre que no tengas producción local. Estás corriendo atrás de otras necesidades ajenas a las nuestras. Ninguna provisión importante en el mundo está considerando, acordémonos que allá en el sur, allá abajo, en ese país, también pueden llegar a tener ciertas necesidades. El mundo va hacia otro camino y geográficamente siempre nos costó integrarnos, porque estamos lejos de las rutas. Claro. En el hemisferio sur, en la parte sur del hemisferio sur, estamos realmente lejos de las rutas. Es como para que cada vez que llegan extranjeros tendríamos que ir a darles una bienvenida, agradecerles porque... Bueno, ¿te pasó cuando estabas en la escuela primaria o secundaria que mirabas Europa y decías, pobre gente, qué lejos está? Qué lejos están los chinos, los japoneses, los franceses. Digo, ¿cómo se arreglarán allá, no? Exacto. Y los que estábamos lejos éramos nosotros. No, los que estábamos lejos éramos nosotros, exacto. Y bueno, fíjate que el norte de América ya tiene otro tipo de conexión, de relaciones, de cercanías. Así que siempre estuvimos padeciendo... El otro día escuchaba viajes en avión para ir a ponerle a Japón, China, 2 días de vuelo. Estamos lejos de verdad de todo. Bueno, cuando a Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, lo mandaron a volar a la Argentina, era justamente se lo querían sacar de encima en Europa, porque era bastante complicado, volando era un loquito. Entonces decían, va a terminar haciendo una macana por acá, y el destino fue Argentina, un lugar en donde dejó mucha huella, hizo, terminó siendo la empresa aeropostal muy importante, pero no era un destino que él hubiera elegido. ¿Ah, no? No, para nada. Después terminó enamorado del país. O sea que, sin entrar, no sé, es muy difícil en la Argentina hablar y no entrar en política. Porque no quiero entrar en política, no me interesa. Yo estoy más allá de la política, ¿no? Sí, ya sé. Pero yo decía, estamos con el tema del juez argentino, Fait. Y yo pensaba hoy la diferencia, la diferencia cultural de los países, ¿no? Porque mientras nosotros estamos cuestionando si Fait está con las cualidades para ser juez, cosa que yo no tengo ni altura intelectual, ni moral, ni nada para poder, ni creo que nadie, para poder evaluar. Tenemos un hombre de la misma edad que nos tiene sentado en la bragueta, que es Griesa. Vos te diste cuenta lo que son los paradigmas, ¿no? Claro. Mientras por un lado desechamos o queremos que renuncie un juez porque ya está muy grande, tiene 90 y pico de años, está muy grande, pero otro lado un juez que es muy parecido, pero está peor todavía porque está terminado, tiene una habilidad mental, una agilidad mental para tener un país en vilo. Bueno, cuando vos te ocupás de las edades, estás estigmatizando en todo caso. Ajá. Lo que estás haciendo es tomar una vara para medir no su capacidad, no su desarrollo, su carrera. Estás buscando otra cosa. A mí me asusta mucho un país donde pareciera ser que después de los 40 no servís más, ¿no? Un país donde creo que
Pasó con De la Rúa, que los jóvenes creían que, y lo chocaron, ¿no? Que ellos podían, lo pérfido, los hermanos De la Rúa, podían manejar el país, y yo veo algunas contradicciones, los jóvenes que por ahí no vivieron etapas, y lo que pasa es que uno se va poniendo más violento desde los medios, porque uno tiene menos tiempo para esperar 4 años. Entonces cuando te hablan de futuro y sos grande, ya el futuro es perentorio. Bueno, sí, nuestra paciencia es un poquito más complicada que la de los más con los jóvenes. dientes se va perdiendo la paciencia. Se va perdiendo un poco la paciencia, sí, eso sin duda, y sobre todo cuando ya, digamos, tenés un recorrido en la historia de este país, ¿no? A ver, tengo una pregunta para pedir. ¿Vender humo puede ser con Hitler, que tenga que ver? No, es muy anterior. Ah, sí. Es de la época de los romanos. Ahora te cuento la mía. Del Imperio Romano. En el año 222 había un emperador que se llamaba Alejandro Severo, y un tal Vetronio, que andaba cerca ahí del grupo, vendía influencias y decía que él lo dominaba a Alejandro Severo, 16 años, ya que hablamos de edades, emperador de Roma. Y cuando Severo se enteró, lo mandó ejecutar quemándolo, pero en una pira de hojas verdes, Ajá. para que no muriera por el fuego, sino por el humo blanco que lo terminara asfixiando. Y mientras lo ejecutaba, un heraldo a su lado leía una frase que decía: el que vende humo morirá por el humo, y así se fue. Es decir, que era lo consideraban ya en la época, en Roma, en el año 222, lo consideraban al vendedor de influencias, al chanta, un vendedor de humo. Yo tenía una versión que en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, trataban de buscar a un judío que invente algo, un científico, sí, que invente algo para salvarle la vida. No sé muy profundamente cómo era el cuento, mi viejo me lo contaba de muy chico, y el hombre, viendo los hornos de Auschwitz, se le ocurrió el impuesto al humo de las fábricas en Alemania. Ah, mira vos. El impuesto a la contaminación. Ah. Entonces mi viejo me contaba de un libro habíamos sacado, que de ahí venía también, pero esto es mucho, tiene mucho Esto es más. anterior, ahora no descarta la historia que contaste. Porque se le ocurrió comprar un impuesto por la contaminación. De hecho, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial fueron precursores de la contaminación ambiental, ¿vos sabías? No. Bueno, cuando se presenta un auto del pueblo que busca, yo parece que me quiero hacer que sé, pero yo son las pequeñas cosas que sé al lado de esto, pero te cuento porque me entusiasma. Sí, me encanta mucho. Se presentaron Audi, sí, que eran 4 marcas juntas que estaban quebradas. En licitación se presenta Mercedes-Benz y Volkswagen. Resulta que el DKW de Audi es el que gana la licitación. Pero los alemanes lo rechazan porque tenía 2 tiempos y era aceite, entonces contaminaba. Después quedó Mercedes-Benz con el hormiga negra, pero era muy caro para el pueblo la terminación y todo. Y por último, Volkswagen. Lo que te dice es que Volkswagen nunca fue el mejor auto del mundo, ni el auto del pueblo. Por descarte quedó el auto del pueblo. Ajá. El Volkswagen lo inventa Porsche, porque a pedido de Hitler. Pero ¿qué pasa? Cuando termina la guerra, se lo llevan a Estados Unidos a Porsche y lo juzgan por colaboracionista. Y el hijo inventa el Volkswagen convertible, el 556, que lo manda a Estados Unidos, lo hacen para Estados Unidos. Y se convierte en el auto emblemático, pero ¿por qué lo hace? Para pagar la fianza para que salga el padre vivo. O sea, para pagar los abogados de Estados Unidos, inventa un auto para Estados Unidos. Y ese se convirtió en el auto emblemático. Increíble. Bueno, vos de autos sabés muchísimo, pero también conocés lo emblemático que fue el escarabajo en la Argentina o la combi. Sí, ¿no? El auto de las monjas. Emblemático, y tiene que ver, la combi Volkswagen tiene una historia, porque tiene que ver con los hippies, tiene que ver con las primeras casas rodantes de los hippies, claro, en la época de Flower Power, que le pintaban los... Una mini casa rodante. Sí, el escarabajo, la combi Volkswagen, ¿no? Con la libertad. Se hacía en varias versiones. Exactamente. Era combi de viaje con ventanilla, era utilitario, puertas laterales, pero se prendían fuego porque tenía el carburador arriba del motor.
Entonces rebalsaba el carbón y se prendían fuego. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, yo anduve mucho en una y nunca me pasó, por suerte. Era muy lindo, fue mi sueño de los años 70, sí. 80, tener Fantástico. una. Te voy a colar una palabra. Sí, Los primeros autos eran con calderas. claro, Y a vapor. Eran a vapor. Y realmente calentaban mucho. Sí. Entonces, y se rompían Tenían pistones de madera. todo el tiempo. Y entonces, cuando se rompían, tenías que parar, abrir el capó y ponerte a revisar en un motor que estaba al rojo vivo. Hirviendo. Por lo tanto, necesitaba sí o sí llevar en el auto guantes de amianto. Ah, Vos salías con los guantes de amianto. Claro. No era que los usabas para manejar, No, pero no. para arreglar los desperfectos. Y por eso se inventó la guantera, el lugar a donde se guardaban claro. los guantes de amianto. Exacto. mirá vos. Yo no sé qué guardás vos ahora en tu guantera, pero no sé si... nada, los no, guantes y de ahora amianto. hay autos que ya directamente ni traen guantera porque ya no se usa más, pero claro. Bueno, yo hice una carrera Recoleta Tigre en un Cadillac 1906 con un pistón de madera. Tuc, tuc, en el medio, el motor, y los autos a vapor había que calentarlos como 2 horas antes, encender el vapor, y prendías los faros de carburo, fuego, los faros con carburo iban encendidos como los de la bicicleta. La historia del automovilismo es maravillosa. Sí, bueno, y aquí llegaron a fines 1898. Sí. Imagínate que los primeros autos eran una sorpresa. Uno ni siquiera podía entender cómo podían acercarse tanto. Por eso alguien cruzaba sin darse cuenta que el auto podía llegar a estar tan cerca y tan pronto. Por los tiempos. Por los tiempos, no se podían dominar los tiempos. E inclusive se prohibía echar combustible cerca de la gente porque era verdaderamente un peligro y solían ir los primeros autos a las tintorerías a buscar benzina. Me están mandando a cortar un corte y vengo, dale. Mira, ¿por qué me corren así? Solo me tiene presente la paciencia y la impaciencia. Escuche y que no le den la espalda. Bueno, después del autoritarismo de los productores que nos mandaron música o Balmaceda como a las viejas para que vayamos al corte, acá están los libros de Daniel, Daniel Balmaceda, historias, letras, palabras y frases. Regáleselo también a su hijo, para que nos entienda un poco más cuando hablamos, porque a veces hay como un dialecto en los padres que no entienden los pibes. No jodan más, che, un poco de seriedad que es televisión esto. Bueno, y ahora nos cambiaron el color. ¿Qué están jugando? Siguen drogándose, ¿no? Arriba. Bueno, ya vamos a hablar. Che, Daniel, a ver, llorar la carta. Esa era una clásica de Buenos Aires. Y caía una mujer a una casa con un chico en el brazo y una carta diciendo que había tenido un problema y que en la carta figuraban los nombres de todos los que habían colaborado con algo de plata. Y eran todas firmas truchas. Claro. Pero uno veía y se daba cuenta que había vecinos importantes y entonces iba a la latita y buscaba una moneda más. Y la mujer le entregaba la carta llorando, le lloraba la carta para ganarse un mango, ¿no? Esta me gusta porque la decía Guillermo Francella, se armó un tole tole. Se armó un tole tole es bíblica. O sea, es que cuando Poncio Pilatos está con Jesús, le pregunta al pueblo qué hacer con él. Y entonces en idiomas arameos le empiezan a gritar, sácalo, sácalo, crucifíquenlo, ¿no? Cuando se escribieron los evangelios, en latín, la frase pasó a ser tole, tole, crucifiquen eum. Entonces, el tole tole, que es el sácalo, sácalo, se denomina a un montón de gente gritando, se armó un tole tole, sácalo, sácalo. Un conventillo. Sí, exacto, un tole tole. Un de pelote. Digamos. Bueno, yo conocí conventillos de la época, en el 60. ¿En qué zona? En la Calabria, en San Isidro. Es increíble que la gente, yo me acuerdo una vecina de toda la vida mía, me decía, no digas por la radio que vos conociste un conventillo, porque no era un conventillo, era un inquilinato. Ah, claro. Pero la realidad es que eran las habitaciones que eran piezas, no eran ni cuartos, una al lado de la otra, pero vos fíjate lo que me pasó a mí, ¿no? Era un lote largo, las piezas una al lado de la otra, después estaba en el centro la casa del dueño, con el baño adentro, y cocina. El propietario. El propietario. Y atrás estaban siempre una hornalla encendida en el piso, con carbón, un baño
con un espejito con cadenita. El baño. El baño, con el papel clavado en el alambre, y un galponcito, y después todas las cocinitas de cada pieza tenía una cocina en el fondo a 40 metros. Y acá al costado tenían unas largas, alambres largos, con la caña de bambú para levantarlo, como en la época de la colonia, donde cada pieza tenía su alambre de la ropa. Y de ahí me quedó el dicho mío de quién me robó los broches. Porque el tole se armaba cuando faltaban los broches, porque las minas se robaban los broches de la soga y se terminaban reventando a trompadas. Cuando, vos sabés muy bien que se reunían en general para alguna celebración en el patio, o que era el lugar público. Era como el clubhouse. Exactamente. Sí, exactamente. Sí. Y bueno, justamente ahí corrían los chismes. Claro. Y por eso ser conventillero era estar en el patio del conventillo contándose y averiguando todas las cosas. Y vos sabés que cuando yo dirigí el conventillo de La Paloma, de Vacareza, sí, Vacareza. En este conventillo vivía adelante Hilario Michelota, que arreglaba calentadores Primus, pero que además de día estaba todo negro porque era plomero, tenía 6 hijos y había que ayudar a la casa. Y de noche cerraban con un tabique y ponían las camas de los pibes, dormían todos en la misma pieza. Pero el tipo era bibliotecario del diario Crítica y salía con su traje impecable a la noche porque trabajaban de noche los bibliotecarios. De noche se hacía la redacción, a las 6 de la tarde entraban. Claro. Y después estaba un pintor de brocha gorda, después había un turco con la turca, como en el conventillo de La Paloma, y después había Nano. Nano era un personaje de camiseta, pantalón, pijama y chancleta, que salía a la calle todo el día vestido así con el pajarito y lo colgaba a la planta. Mirá, o sea que si no era eso un conventillo, no, claro, decirme claro. el conventillo donde está, era un conventillo. Claro. Y era maravilloso, yo me crié ahí adentro porque mis amigos eran los Michelota. Entonces nos criábamos ahí adentro y la verdad que vi morir a cada uno y hay unas historias terribles, ¿no? Bueno, las camas de bronce. Bueno, sabés perfectamente que la mayor concentración fue en la zona sur, de Barracas, sí. de La Boca, que también en San Telmo, las grandes casonas, que a veces eran un tamaño muy, muy importante, comenzaron a ser divididos los cuartos, pero los propios cuartos, como vos decís, por ahí con un biombo, se terminaba construyendo, se terminaba haciendo más espacio. Mirá qué casualidad, porque ahora volvieron. Antes era la inmigración de italianos, españoles, judíos. Sí. Y ahora la inmigración de peruanos, bolivianos, chilenos, que también tabican las grandes casonas, las toman, las dividen. Y bueno, hoy lo que es una casa tomada por 60 familias, claro, es un conventillo. Termina viviendo exactamente. Volvimos a la etapa del conventillo, lamentablemente. Sí, sí. Pero... Bueno, aquellos inmigrantes, como vos decís, se ponían el traje, salían, iban a pelearla, sí. Después podían pasarse el fin de semana por ahí en el conventillo en camiseta, pero el esfuerzo, el trabajo, el empeño que puso el inmigrante, claro, las condiciones del país también lo ayudaban a que... Salía de ahí. Vos la querías pelear y el principal valor que tenías era el trabajo. La honestidad. Claro, bueno, eso... La palabra, no había banco, tarjeta de crédito, había palabra. Yo te pago, si vos pagabas, tenías crédito, con el crédito llegabas a tener tu casa, porque el corralón de materiales te bajaba los ladrillos, el hombre los fines de semana hacía las paredes, mi abuelo fue uno de esos, hacía las paredes, mi abuela se arremangaba la pollera y hacía la mezcla con los pies. Las mujeres se arremangaban y mezclaban con los pies y ayudaban a los hombres con los baldes. Claro. Los hombres y los hijos levantaban las paredes y las mujeres llevaban los baldes de la casa. La casa propia. La casa propia. Una pieza con un bañito. La dignidad. La dignidad. Barrio La Calabria de San Isidro, lotes baratos, muy baratos, que los lugares más baratos se los daban a los empleados de ferrocarril, que mi abuelo era uno. ¿Eran zonas bajas? No. Las zonas bajas era el bajo de San Isidro, porque antes el tren llegaba hasta donde llega ahora, el tren de la costa. Exacto. Llegaba el tren. Y de ahí para adelante era arena, era todo playa y sauce. De hecho tengo una foto de mi familia haciendo picnic con las mallas de breteles. Claro, la época de... Stadium. Claro. Como en Titanes en el Ring, digamos. Claro, la malla con breteles hacían un sauce, un tío, unas caras rarísimas. Y las mujeres con sombrero y pollera, una cosa rara.
Claro, exacto. Y los tipos se bajaban siempre del tren con polainas, traje blanco de hilo, y iban a la playa, iban al balneario. Al balneario. Y no sé si vos sabías, yo creo que te conté que uno de los que cuidaba el Casi, que era un chico con un nivel intelectual bajo, Lola Mora, en una visita que hizo a San Isidro, conoció a este pibe, y este pibe es el que tiene el caballo en la estatua de las Nereidas. ¿Sí? Posó para Lola Mora, Ah, para la estatua esa. Mirá qué historia. sí, Sí, San Isidro tiene muchas historias, bueno, pero te quiero aclarar algo. Cuando decís el tren, lo que es hoy el tren de la costa, en realidad ese tren salía de Retiro. claro, Iba a Belgrano, después a Coglan, y después terminaba por Olivos, y Cruzaba. que es una de las terminales, y cruzaba y seguía... que todavía está el puente. Eso Todavía sí está el puente, pero ese ferrocarril arrancaba, ahora que arranca en Olivos, pero antes arrancaba en Retiro. se llamaba el tren del Bajo. El tren del Bajo, sí señor. Cuando Leopoldo Lugones se tomó el tren para ir a Tigre, cuando se suicidó, Sí. justamente era ese. Era el tren tren que del iba, Bajo. era el tren del Bajo, era el tren que terminaba el recorrido como el tren de la costa. Y tenía vagones de madera tipo Exactamente. y una escalerita de hierro Y una de 3 escalera de escalones porque estaba en desnivel. Exactamente. Vos sabés que los manuales de urbanidad del 1900 indicaban que si vos veías a una señorita leyendo, jamás se te ocurra interrumpirle la lectura, y que estaba un poco mal visto que las miraras en los vagones. Claro. O sea que, y por supuesto, no ibas a ver a una mujer parada Jamás. en un medio público, ¿no? Y en 1920, 1930, la gran gracia en San Isidro era ir a esperar el tren para verle las pantorrillas a las mujeres. Cuando Porque bajaban. se levantaban el vestido cuando Para poder bajaban, bajar. entonces se paraban todos los muchachones, Claro, los petiteros, los pitucos, claro. se paraban a ver a las mujeres cuando bajaban de... Bueno, del vos ten tren. en cuenta que en 1926, en Europa, la falda pasó por encima de la rodilla, recién en 1926. Por lo tanto, esto que vos contás es muy a comienzos de los años 20 o fines de la década del 10. Estoy mal en tiempo y espacio. No, Tiene que ver con la época de Hansen. Tiene que ver con los guapos, bueno, 1920. Bueno, un poco antes, sí. 1915, Hansen, 19... Sí, en el 10, el 15. El 10 al 15, por Exacto, ahí. exacto. Situado en Bueno, época. Hansen muy cerca del planetario, un lugar que de día era familiar y de noche ya era un poco más pesado, más denso. Hansen era el alemán el dueño. El alemán que era el dueño, y se bailaba tango, digamos, tenía Era por acá. una actividad y pegado al Palermo. por la calle, por Sarmiento, casi en diagonal al planetario. Terminaba siempre en tiroteo y terminaba Se siempre de complicaba. noche en avería, porque Sí. paraban los grandes guapos de Exactamente. Palermo. Bueno, Jorge Newbery se agarró a trompadas ahí con otros. Bueno, Jorge Newbery era un gran boxeador, ¿no? Newbery le pegó una trompada en la mandíbula a uno de los custodios de Rivera, que era un guapo. Rivera era de la Rivera. Boca, Sí, el guapo claro. Rivera. Pero en Tigre, Jorge Newbery jugó una apuesta, un loco importante, en el club, no me acuerdo cómo se llama, de Tigre, en el rowing. Hay una foto que está Newbery como remador, era Claro, el sí, equipo que de lo era, remador. sí, por supuesto. Y una vez jugó una apuesta que cruzaba entre el Tigre Club, porque estaba el Tigre Club y el Tigre Hotel. Lo que está en pie es el Tigre Club. Exactamente. El Tigre Hotel hoy es una playa de estacionamiento de colectivos. Exactamente, es una mentira. Cuando dice el Tigre Hotel, digo, no, es el Tigre Club. Tigre Hotel era de madera, estaba al lado. Sí, señor. Bueno, cruzó por abajo del río Luján, jugó una apuesta que cruzaba de noche, y cuando salió se rompió la cabeza contra un bote, pegó contra un bote y se partió la nariz. Newbery tenía el tabique roto de ese golpe que se pegó pasando por abajo del río Luján, pero cuando la que se explica, explíquenle bien. Esto es el Tigre Club. Pues es que Newbery Bellísimo es el Tigre Club. Sí, lo han sí. dejado muy bien, Massa lo dejó maravilloso. Bueno, todo lo que se pueda preservar es fantástico y hay que aplaudirlo. En el caso de Newbery, además de ser un gran deportista y aviador, Sí. era un ingeniero
muy capacitado, que fue director de alumbrado durante muchos años. Cuando vos ibas a rendir el registro para manejar, una de las firmas que tenías que tener era la del director de alumbrado, que era justamente Jorge Newbery. Pero cuando venían visitas estelares a la Argentina, se engalanaba y el director de alumbrado tenía que iluminar todos los edificios públicos con miles y miles de lamparitas, algo que hoy chocaría un poco, pero que en aquel tiempo era maravilloso. Y entonces se construyó una especie de jaula para envolver a la pirámide de Mayo en 1903, porque una visita de chilenos con los que estábamos peleando y ahí venía la reconciliación. Y después Clemente Onelli, el director del zoológico, pidió toda esa jaula para las aves rapaces. Para el cóndor, grande, esa gigante. Claro, y la gran jaula que está justamente fue una invención de Jorge Newbery, y el hijo de Newbery siempre que iba al zoológico decía: quiero ir a ver la jaula de papá. De papá. Claro. Y ahí la pirámide de Mayo, adentro tiene otra pirámide. Bueno, la pirámide original se hizo en 1811. Está adentro. Está adentro, está, digamos, la segunda, la de 1857, se hizo encima de la pirámide original, que era muy sencilla. La segunda, que le hizo Prilidiano Porredón, vecino de San Isidro, la segunda era mucho, que es la que tenemos ahora, es mucho más imponente y estaba a la altura de la catedral. Porque vos, donde hoy está la pirámide, tenías la Recoba, claro, ¿no?, que cruzaba toda la plaza, entre Reconquista y Defensa. Y cuando se tiró después la Recoba en 1883, la tiraron abajo porque Torcuato Alvear quería una plaza completa. En 1912 llevaron con vías al monumento hasta la mitad de la plaza, para que pueda mantenerse todavía A mí me encantaría saber qué pasó con las luminarias. Es que esas cosas se fueron, mirá, ya nos acercamos a la Semana de Mayo, los festejos, las fiestas mayas eran imponentes. Pero le digo, las columnas de hierro forjado, bueno, ¿dónde está eso? Todo eso se hacía, no, ¿se vendieron? ¿qué se hizo? No. Olvidate, justamente, ¿no? Todas esas construcciones se hacían específicamente para esos festejos. Ya los primeros festejos se hacían con muchas velas, o sea, Buenos Aires es una ciudad oscura, completamente oscura, y para los días de festejos las noches quedaban encendida, la plaza, era realmente emocionante. Y después con luz de gas, la próxima iluminación fue luz de gas, y después la electricidad. Cada vez que había un festejo, luces, luminarias, bueno, los carnavales mismos se preparaban estructuras por Avenida de Mayo, etcétera. Todo eso, hierro. Se vendió por fundición. Un gacho de hierro. Qué lástima, porque eran unas columnas, pero miles y miles de columnas. Obras de arte. Yo creo que deben estar en algún lado. Sí, deben estar en algún lado, o convertidas en hierro, o aprovechadas por particulares. Sí, yo creo que se han vendido al minoreo y se han hecho fortuna. Algún gobierno que ha pasado. Vender es una palabra bastante simpática. En algunos casos creo que ni siquiera hubo. Se ha zafanado, claro, porque tampoco entró eso al erario público, pero hace muchísimos años que yo me pregunto dónde habrán estado esas de 3 brazos, unas luminarias maravillosas. Bueno, sí, todas esas eran maravillosas. En una época nosotros éramos la envidia de Europa. En un momento nosotros éramos Francia, éramos Italia, éramos España, éramos... Y teníamos... Es verdad que Buenos Aires, justamente a partir de Torcuato de Alvear, que había vivido muchos años en París, buscó ser más europea, y eso la hizo alejarse un poco del resto de las ciudades del país, ¿no? Se separó. En sus construcciones, pero bueno, el patrimonio que logró Buenos Aires. Y la mujer de Torcuato de Alvear, maravillosa también, una impulsora de Ernestina, Regina Pache. Es del nieto, de Marcelo. Del Marcelo, era una impulsora del arte también. Hicieron cosas. Regina Pacini, el Teatro Pacini, Sí, el Teatro Regina es de ella. Es de ella. Es inaugurado por ella, por eso se llama Regina. Nació el 6 de enero, por eso se llama Regina. Día de Reyes. Mirá vos. Qué lindo. A mí a veces me da un poco de nostalgia pensar que tuvimos un país, tuvimos un Buenos Aires, vamos a decir. También cada ciudad tiene un encanto especial, pero un Buenos Aires que todavía te enamora. Hoy pasear por Buenos Aires, pasear por la Avenida de Mayo, mirando para arriba. Siempre Avenida de Mayo tenés que mirar para arriba, los capiteles. Las cúpulas, sí, por favor. ¿Volvés a venir y seguimos hablando de todo un poco? Ahora un poquito de música. Ahora Che, historias de letras, palabras y frases de Daniel Balmaceda. Daniel Balmaceda, historias de las palabras. Están en las mejores librerías. Yo me lo llevo espectacular este libro para estar tranquilo, leerlo, disfrutar y aprender. Chao, hasta mañana.
Gracias, Daniel. A vos, Fabi. Recordar, comprender.